Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, Hola Normi, hola ¿cómo estás? Vero, ¿qué tal? Bien, Qué lindo bien. encuentro. Sí, gracias por Mm, acompañarme, por ir conmigo en este espacio que hemos abierto hoy, así como de urgencia, a la luz de todo lo que mm, fue sucediendo en este día. Así Así que gracias por es un sumarte. gusto. un gusto. Bueno, y estábamos ahí saludando, hola a todos los que se van sumando. Buenas tardes, buenas noches, Mm, mientras siguen ingresando. Bueno, contarles un poquito. Estamos ahora abriendo este espacio de reflexión en relación a esto que hoy movilizó tanto a nuestro país. mm, Y estamos juntas, la licenciada Norma Iglesias, Así es. y yo, Verónica Molina, que soy directora de ICFT, el Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma. Y Norma es también con otros docentes y tutores parte de nuestro equipo. Ujú. Y bueno, la verdad es que ingresamos un par de minutitos más tarde porque estaba centrándome unos instantes, Mm, preparándome también para este encuentro porque siento mucha conmoción, ¿no? Como creo muchos de nosotros. Así que me tomé unos Sí. minutos también para poder sentir ese temblor interno, ¿no? Y esta sensación de inquietud, de incertidumbre, y poder desde ese contacto también abrir este espacio. Así que disculpas que había muchos ya preguntando qué Mm, pasaba. No pasaba nada malo, solo mm, estaba centrándome. Así que, bueno, mm. Normi, ¿querés compartir un poquito cómo fue hoy tu día? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo llegaste a este encuentro? Bueno, también conmocionada, con realmente en mi interior diversos sentimientos, tratando de entender, de apaciguar, de comprender. Y bueno, de pronto se fue dando la posibilidad de este espacio y bueno, creo que me llegó justo, ¿no? Para lo que hoy estaba necesitando. Mm, Fue un día de trabajo, eh, mm, con algunas cuestiones por esto del feriado, de alguna forma, ¿no? De impuesto, pero bueno, parte de esas contradicciones internas. Y bueno, en la búsqueda de seguir escuchando, entendiendo, escuchando fuera, escuchando dentro mío mm, y, y bueno, y entender y unir y conciliar lo que se agita en mi interior. Eso es lo que tengo para compartir y que también mm, me mueve, además que es un gusto acompañarte, también me mueve a estar presente en este momento aquí. Así que gracias. mm. Sí, gracias también. Yo sentí hoy que era necesario generar un espacio que fuera diferente a lo que se estaba moviendo en el ambiente general, ¿no? Donde hay mucho miedo, mucha Ujú, alerta, mucho enojo, mucha tendencia a buscar separaciones, ¿no? Ellos, mm, nosotros, buenos, malos, eh, mucha desconfianza ujú, y, por supuesto, todos estos elementos, ¿no? Que están presentes en este tiempo en nuestro país, especialmente, podemos decir, hay una atmósfera global en este tiempo en la humanidad, ¿no? También a partir de la guerra que empezó en febrero. Pero bueno, nosotros estamos acá, nos pasan cosas particulares y ujú, nuestro inconsciente colectivo, el que compartimos en nuestro país, en este momento está atravesando también una situación de shock, ¿no? En eso estamos un poco todos. Y entonces sentí que
era importante hoy traer una atmósfera distinta, generar un espacio donde pudiéramos encontrarnos y, bueno, hablar de algunas cosas que creo que pueden ser una oportunidad de repensar, ¿no? Una Ujú, posición subjetiva de quienes están hoy escuchándonos, de todos los que estamos aquí compartiendo este momento, ujú, pensar, ¿no? Cómo nos estamos relacionando, qué estamos sintiendo con todo esto que está sucediendo, hacer un espacio de más contacto y a partir de ahí quizás reflexionar o darnos cuenta de algo y también pensar en cómo generar espacios o momentos, movimientos que sean de más generosidad, decía yo, ¿no? De poder ir al encuentro ujú, de aquello que puede resultarnos quizás inquietante, incómodo, doloroso, difícil, ¿no? ujú. Pero justamente en esto de poder sentir Sí. todo este malestar hay una llave, porque cuando ya estamos Ujú, sintiendo salimos del shock, del congelamiento o de eso que nos toma, ¿no? Porque hay una propuesta permanente de la atmósfera colectiva a entrar en circuitos que nos toman, ¿no? Y cuando quedamos ujú, tomados por estas fuerzas, también nos enajenamos, no vemos al otro, no nos sentimos. Así que, ujú, bueno, pensaba un poco en esto, ¿no? En generar este espacio para ujú, reflexionar y ver si es posible dar una ayuda, ¿no? O una colaboración de alguna forma ujú, con este momento. ujú. Y quizás ahí pueden Sí, escribir, ¿no? Porque veo que hay muchos que se están incorporando, sí. así que pueden escribirnos alguna palabrita, una frase de cómo se sintieron ustedes hoy, cómo fue el día para ustedes, qué les está pasando, cómo se sienten con todo este movimiento, ¿no? Mm, ujú. Y en este marco, ¿no? En lo que se opone a la paz no es el odio, es la dualidad. ¿Mm? Ujú. Interesante desarrollar este concepto, Vero. ¿Mm? Sí, en esto, mientras a la mañana pensaba en cómo me resonaba a mí esta situación, me surgió esta frase, ¿no? Que todos hablan de paz, hay una gran búsqueda de encontrar mayores espacios de paz interna, externa, con otros, pero quizás estamos buscando la paz de una forma en la que la paz no va a llegar, porque buscamos Sí. la paz dentro de núcleos donde nos sentimos de alguna forma con buena conciencia, diría Bert Hellinger, donde estamos como entre los nuestros. Entonces, entre los nuestros, donde están todos los que piensan como yo, aparece una especie de atmósfera de mayor tranquilidad, de mayor satisfacción, que se parece a estar más en paz. Pero, claro, esa consecuencia de dejar por fuera aquello que es diferente de mí. Ujú, Y este es la dialéctica, ¿no? Es el devenir de la naturaleza humana desde hace milenios, ¿no? Y esto también tiene que ver con esa fractura profunda del trauma colectivo, ¿no? Que se ha presentado a nivel de la humanidad en muchos momentos de la historia. Siempre que hay una experiencia donde me siento mejor que el otro, donde me siento más que el otro, donde siento que yo tengo razón y el otro no, por el simple hecho de no estar de acuerdo conmigo, algo en ese grupo se fractura, ¿no? Se separa y a partir de esa separación nos perdemos, porque es necesario aprender a construir eh, unidad en la diversidad, ¿no? También ujú, otra palabra que circula mucho en ujú. este tiempo, pero que tampoco estamos entendiendo, Exacto. ¿no? Porque si se piensa la diversidad como aquello que, que tenemos que aceptar de alguna forma la fuerza, ¿no? Y no con el respeto, con la inclusión de todo lo que es diverso, no solamente en ciertas temáticas, ¿no? Esto también es diversidad, ¿no? Poder Ujú, mirar con otros ojos aquello
que el otro trae, que es diferente de mí. Pero cuando hablamos de esto, hablamos de alguna forma de lo más central, de lo más nuclear que nos hace humanos y que necesitamos trascender como colectivo, ¿no? Como humanidad. Entonces, en esa frase, ¿no? ¿Cuántas veces es el amor lo que nos une y el odio lo que nos separa? Entonces nos sentimos en amor, en encuentro, en coincidencia, en resonancia con los que son parecidos a mí, y nos sentimos lejos, distantes, peleados, en odio con los que son distintos de mí. Entonces no va a haber paz, no va a haber una verdadera paz. La paz va a poder llegar cuando podemos incluir aquello que es diferente de mí y que esa inclusión sea honesta, ¿no? Yo también ahí en ese pequeño texto hablaba de la autenticidad, ¿no? De poder ser auténticos, porque tampoco es posible salir de esa dualidad si hay engaños, ¿no? O si hay falsedad. Entonces, no es posible desde un como sí, por eso es un trabajo tan profundo, este de poder ir en búsqueda de eso que sucede en mí cuando me peleo con el otro, ¿no? Cuando quiero que el otro desaparezca, cuando no tolero esa diferencia. ¿Qué sucede en mí? Ahí se abre un mundo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi historia. Y de alguna forma lo que pasa en nuestro país ahora es una gran explosión de situaciones históricas del colectivo que formamos, ¿no? Estamos en una secuencia de repetición nuevamente donde estamos en esta gran fractura, ¿no? Que se llama grieta socialmente. Pero esta fractura no empezó ahora, ni va a terminar tampoco si no es a partir de un proceso y un trabajo profundo de todos nosotros. No, no es afuera que esto ocurre, es por dentro de todos nosotros y es con nosotros que esto ocurre, con todos nosotros. Por supuesto que los niveles más altos, donde la dirigencia toma decisiones que cambian la vida, ¿no? de miles y miles de personas, desde ya que los políticos necesitan un profundo trabajo personal. Esto es algo que también, bueno, yo vengo diciendo hace mucho tiempo Hace desde mi humilde mucho. lugar, ¿no? Que no va a haber cambio en la política si los políticos no trabajan muy profundamente consigo mismos. No se trata solamente de conocimientos técnicos, ¿no? También se trata de trabajo personal. Es imprescindible. Sí, te escucho en esto hace mucho tiempo, Vero. Eh, y bueno, en relación a esto que vos decías, estaba releyendo un poquito de tus palabras, tu texto, ¿no? Y me interesa leerlo porque eh, nos habla de esto, ¿no? De que nuestra realidad requiere más conciencia de todos los que somos parte, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Tener conciencia, responsabilizarnos acerca de eso, de todos, absolutamente todos los que formamos parte. La conciencia es posible si hay autenticidad, coherencia y si cada uno está dispuesto a mirar lo que antes estaba en sombras, ¿no? Un poquito como repasando lo que decías recién, pero puesto en estas otras palabras tuyas, ¿no? Creo que es un gran desafío personal y social. Ujú, ujú. Sí, y creo que así como necesitamos como compatriotas hacer un trabajo personal comprometido, ¿no? Por supuesto, para nuestra vida individual, para nuestra vida relacional y también para nuestra vida colectiva. En ese trabajo personal hace falta mirar tantas historias inconclusas, ¿no? Tantas historias reprimidas, congeladas, secretas, ¿no? De nosotros mismos, de nuestro país. Hay tanto no saldado en nuestro país. Esta grieta es histórica, tiene otros colores, otros nombres,
pero es histórica, ¿no? Y podemos remontarnos incluso a los tiempos de la conquista, que no son tan lejanos, ¿no? Que siempre hablamos que este es un suelo donde el trauma colectivo tiene muchas capas, donde se han asentado profundos niveles de energía aniquiladora, ¿no? Aniquiladora en el sentido de destructiva, la destrucción que tiene tantas formas, ¿no? Por supuesto, la violencia explícita es una forma de destrucción, pero hay destrucción también con el engaño, con la mentira, con el sometimiento, con Ujú, distintas formas de segregación, ¿no? Segregación racial, segregación de género, segregación religiosa, segregación política. Son todos mecanismos de separación. Nuestro país vivió tantas de estas historias y nuestros abuelos, que siempre decimos, ¿no? De este espacio, nuestros abuelos, bisabuelos, quienes hayan venido de Europa, de Medio Oriente, eh, traen todo en sus valijas, ¿no? Traían todo lo traumático vivido ahí, aquello de lo que se escapaban y creían dejar atrás, venía con ellos, ¿no? Venían los mm, silencios, venían en los sentimientos eh, callados, en los sentimientos que generaban atmósferas en las familias, que se transmitían en las miradas, ujú. en los valores, en aquello que se hacía y también, por supuesto, en lo que se decía. Entonces, este país está atravesado por capas y capas de trauma colectivo Ujú. y es, o nuevamente, ¿no? Y me vienen más recuerdos, por supuesto, la dictadura argentina es un trauma colectivo, por supuesto, la guerra de Malvinas es un trauma colectivo muy reciente, ¿no? Y por supuesto, la conquista de los pueblos originarios de esta tierra, ¿no? Porque de esto tampoco había tanta conciencia de lo que significó el arrasamiento de tantos grupos humanos que aquí habían para que se pudiera producir esa enorme, Mm, esas, porque fueron varias, enormes oleadas inmigratorias de personas que escapaban, ¿no? Del horror, del hambre, de las guerras, que son nuestros ancestros y todo este crisol de razas, ¿no? Y siempre, de nuevo, nos olvidamos y los quiero volver a traer, los afrodescendientes, ¿no? mm, Nuestro país tenía un tercio de población afrodescendiente hacia la guerra de la independencia argentina, ¿no? Las guerras, porque fueron varias. También arrasados, ¿no? Arrasados ujú. bueno, en cuestiones de guerras, de emancipaciones, de conquistas. Entonces, el trauma colectivo es algo antiguo que se está reactualizando permanentemente con nuevas situaciones de exposición a más violencia, a más cuestiones de conquista de distintas formas. Y ahí es donde nuestro trabajo personal es tan importante, ¿no? ¿Cuánto de nosotros está en sombra? Esto que decías del texto, ¿no? ¿Cuánto de toda esa historia está en sombras? Ujú, Es notable cómo las personas no saben su historia, no conocen quién vino de dónde, o generalizan, ¿no? Si de esa rama el abuelo, la rama paterna son italianos, y resulta que el italiano es un bisabuelo y del resto no se sabe ujú, nada. Son ujú. cuatro bisabuelos por la rama paterna, y de los otros tres no se sabe, ¿no? Hay Y mucha negación este, de nuestro origen. sí, bueno, y esto, ¿no? Bueno, pero como no los conocí, no, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? No, no, ellos ya habían muerto cuando yo nací, no, no tengo nada que ver. Se escucha mucho eso también, ¿no? Sí, Como una fuerte desconexión. exactamente. Esta creencia de que solo nos afecta lo que vemos, ¿no? Es- Esto también es parte de la cultura y una cultura atravesada por lo traumático, ¿no? Toda la parte sensible, intuitiva, relacional, que es esencialmente lo que nos hace humanos, ¿no? mm, Pero bueno, es también parte de este universo tan orientado a la cosmovisión intelectualista, ¿no? Que, que bueno, que degrada estos lugares sensibles y esto que decíamos sutiles y que nos hace humanos, pero que es producto también
de lo traumático, ¿no? De defendernos de aquello que nos vuelve vulnerables, porque es cierto que cuando sentimos, cuando mostramos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Quedamos más expuestos, ¿no? Entonces, la forma de defendernos ha sido quedarnos atrincherados en la mente y separarnos de la emoción. Y cuando decimos esto, ¿no? Invito a todos a que piensen, esto nos pasó hoy. Hoy se activan todas esas estructuras defensivas en todos nosotros. Dejamos de sentir, nos ponemos fríos, distantes, desconfiados, ¿no? Eh, seguros de que Ujú, mi verdad es la verdad y ya no puedo ver al otro. ujú, En ese punto nadie puede ver a nadie, aunque sientan un enorme amor. No, no están viendo claramente, están viendo su historia y en esa historia amando distintos espejos donde se proyectan estas viejas necesidades, ¿no? De compensación, de inclusión, de justicia, pero son instancias que están en el pasado y que vuelven al presente a través de estas propuestas, ¿no? Que la vida trae, ¿no? Propuestas donde se nos vuelve a jugar algo de la lealtad familiar. Y eso es otro punto tan importante para ver, ¿no? ujú. En relación a cómo pensamos hoy nuestra vida, cómo pensamos nuestro proyecto como país, ¿no? Si estamos mirando el presente o estamos siendo las voces de aquellos que en otro momento no tuvieron voz, pero no estamos siendo nosotros, ¿no? Mm. Entonces eso ya también es vivir en el pasado, ¿no? Y es necesario saber dejar el pasado atrás para que el futuro se pueda hacer posible. Si no, no hay futuro real, ¿no? ¿Y cómo dejamos el pasado atrás? ¿No? Este también es otra gran prueba para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo dejamos atrás? A Mm, partir de tomar contacto, de conocer, de comprender, ¿no? Atravesando distintos sentimientos, de tristeza, de dolor, de angustia, por aquello que otros vivieron, esos otros de los que venimos, ¿no? Nosotros, y por algo estamos aquí, a partir de todos los que nos antecedieron. Entonces, dejar el pasado atrás tiene que ver con esta mirada que no puede evitarse, sino es un pseudo dejar atrás y continuamos, como vos decías, en esta cadena repetitiva. ujú, sí. Sí, a veces pensamos que dejar atrás es como mirar el reloj de la muñeca y pensar que ese pasado ya es pasado por el simple hecho de que esas personas murieron o que ya no están, ¿no? Pero estamos desconociendo ahí la fuerte conexión que tenemos, los lazos profundos que existen en el inconsciente familiar, Ujú, donde muchas veces sin saberlo estamos reivindicando vivencias, experiencias de nuestros ancestros, algunos cercanos y otros pueden ser más lejanos, cumpliendo sus deseos, trayendo a veces su enojo, su impotencia, su violencia, su necesidad de venganza. Y creemos que estamos siendo libres, creemos que estamos mirando la realidad desde nosotros y en el fondo estamos siendo parte de un movimiento de repetición. Y ahí es tan importante esto que hablamos, ¿no? El trabajo personal, donde también yo vengo diciendo esta frase, nadie salva a nadie, o sea, cada uno tiene que hacer su parte, no lo podemos hacer por los otros, ni siquiera les diría por los hijos, ¿no? Sí podemos a los hijos darle mejores herramientas, mejores condiciones, pero hay lugares donde los hijos también van a tener que hacer su camino. Nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. ujú, Hay una instancia que también es colectiva, ¿no? Y tiene que ver con esto. Hay un lugar donde yo tengo que irme hacia adentro y mirar mi interioridad y mm, conocer así estos es. lugares propios. Y hay otra instancia donde necesito salir al encuentro del otro. Y a veces es ahí donde se nos juega de nuevo la lealtad familiar. En ese Mm, encuentro con el otro que me trae esa historia de repetición.
donde quizás si yo vengo de un grupo humano donde han habido víctimas, víctimas de guerras, víctimas de conquista, víctimas de distintas situaciones de violencia colectiva, me voy a encontrar con un otro que trae la fuerza del victimario. Y ese encuentro no es azaroso. A veces me encuentro con ese otro incluso en lugares de tanta profundidad como puede ser el ámbito de la pareja. A veces justo es ahí donde la atracción es más fuerte. Y también tiene que ver con este anhelo inconsciente del grupo de encontrar una solución superadora al desencuentro, que no sea esta separación, ¿no? Esta grieta donde de nuevo se reedita lo mismo. Y esa ujú, solución superadora requiere de algo esencial, que lo estamos diciendo todo el tiempo, que es ser más consciente. ujú, No es posible salir de las dinámicas de repetición si no somos conscientes, si no sabemos de qué se trata esa repetición. En todos los niveles, ¿no? A nivel individual, a nivel familiar y por supuesto a nivel colectivo. Entonces, para salir de estos ciclos de los que tanto hablamos en Argentina, que se repiten, es muy importante mirar nuestra historia y trabajar con eso que está presente en nosotros y ujú, trabajar en este momento con aquello me, que tiende a separarme, a dejarme seguro en un lugar donde siento buena conciencia, siento paz y tranquilidad, pero porque estoy separado de aquello que es desafiante para mí. Y necesitamos ir al encuentro de eso que es desafiante para mí, como se ujú, pueda, ¿no? Ir al encuentro en la mirada, ir al encuentro en la escucha, ir al encuentro abriendo el lugar a esta conciencia de que el otro también está siendo parte de un movimiento y que si tenemos un contenedor más grande como colectivo y por supuesto cada uno como individuo, vamos a poder alojar la dualidad. No se puede salir de la dualidad si no es con más espacio interno, ¿no? Más conciencia que permita incluir aquello que está separado en nosotros. ujú. Así es. Y esto conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y que es el caminito hacia la libertad. Cuanto más Ujú. conscientes y más en actitud de asumir nuestras responsabilidades, ¿no? La que a cada uno le toca, ahí estamos encaminados hacia la libertad, la verdadera libertad, ¿no? Sí. Mm, Sí, es interesante también ese concepto, ¿no? De libertad, porque, bueno, a veces pensamos que somos totalmente libres y que todo lo que estamos eligiendo está basado en lo que deseamos o en lo que no deseamos, ¿no? Y desde ahí, bueno, tomamos ese derecho, ¿no? Que es a ujú, elegir. Pero cuando abrimos estos espacios, ¿no? De más revisión de nuestra historia, donde nos preguntamos las motivaciones de nuestros deseos, donde miramos más lejos y vemos ese entramado, ¿no? que está presente en nosotros y en los otros que nos rodean, de pronto ahí nos damos cuenta de que muchas veces pasa esto que hablábamos hace unos minutos, como a veces estamos más siendo artífices de algo, por supuesto de un modo inconsciente, que quedó pendiente en la vida de alguien de nuestra historia familiar. Entonces, de pronto elegimos una carrera, estudiamos una carrera o elegimos un trabajo, una tarea, y nos parece que es una voluntad propia y después vemos que quizás es justamente eso lo que una abuela muy querida no pudo hacer por tener a nuestra madre o por cuidar a los hijos, mm, entre ellos uno de nuestros padres, ¿no? Y quedó como un pendiente. O de pronto los adolescentes, los jóvenes se quieren ir del país y por supuesto es un momento de crisis donde muchos chicos se plantean, ¿no? Yo escucho mucho esto, ¿no? Como los chicos dicen, ¿qué país me espera a mí? ¿No? ujú, Ahora está sucediendo todo esto, ¿no? ¿Qué esperanza tengo yo?
si cada vez se vive de pronto con menos capacidad de proyectar, con menos capacidad de que el esfuerzo propio tenga sentido, porque puedo ahí construir que, algo que sea lindo, novedoso, inspirador, que me genere entusiasmo, donde yo puedo poner mi energía, mi vitalidad. Todo eso parece muy difícil, no funciona, el sistema de pronto exige tanto, ¿no? Para los que quieren probar, ir hacia lugares Ujú. nuevos. Entonces los chicos están Mm, haciéndose preguntas del sentido, ¿no? así es. Y son totalmente lógicas esas preguntas, pero también a veces por debajo de eso hay un río, ¿no? Que corre, el agua que corre llevando la mirada de estos chicos, como la nuestra, como la de nuestros padres seguramente también, llevando la mirada hacia un horizonte que no es cualquier horizonte, es el horizonte de algún ancestro que no pudo volver a su tierra, ¿no? Mm, Que quizás se fue y no pudo volver, o hasta quedó enojado con su tierra, ¿no? Por la mm, guerra, por X situaciones que han vivido. Entonces también es interesante, más allá de estas preguntas que por supuesto es necesario abordar como sociedad, porque si nuestros chicos sienten que no tienen esperanza, hay un llamado urgente, ¿no? A todos los adultos que estamos en este momento construyendo la vida común de ujú, nuestro país, y es necesario escuchar ese llamado, ¿no? Esa emergencia que está ujú, sucediendo en nuestro colectivo. Pero también es importante plantearle a los chicos esto, ¿no? Observar si dentro de toda esa necesidad no existe también un deseo inconsciente de completar un anhelo que en alguien quedó pendiente, ¿no? Y esto puede ser muy valioso para desarticular motivaciones que si quedan activas en el mundo inconsciente, si esto no se hace consciente, la fuerza es enorme para ir a cumplir esos deseos. ujú, Y cambia todo si sabemos esto. Podemos hacer lo mismo, podemos elegir un movimiento, pero esa conciencia nos vuelve libres. Sin esa conciencia estamos tomados por un movimiento inconsciente familiar. ujú, ujú. Y ahí no somos plenamente nosotros mismos. ¿M? Ujú, Estamos de alguna forma poniendo en práctica una parte de otros que quedó pendiente, ¿no? Como vos decías por ahí, ese abuelo, ese bisabuelo que no pudo volver a ver a su familia, ¿no? Entonces el nieto, el bisnieto se va. ujú, Desde una lectura de la realidad, como vos decías, pero a la vez en lo profundo, ¿no? Llevado por este otro movimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, reiteramos, ¿sí? Al conocer la historia, concientizar, comprender, nos hace libres. Asumir esa responsabilidad nos hace libres. O lo más libres que podamos ser, en definitiva. sí. Sí, por otro lado pensaba en dos grandes cuestiones que me gustaría por lo menos dejarlas abiertas a la reflexión de todos, ¿no? Que creo que también tienen que ver con todo lo que está sucediendo ahora. Por un lado, la idea de que es necesario restablecer una ley sagrada, ¿no? Que todos necesitamos saber que como colectivo, como grupo humano, respetamos ciertas reglas que cuidan nuestra supervivencia, ¿no? Como grupo. Porque esto nos hace humanos, si no pasaríamos de nuevo a las escalas inferiores de la evolución, donde de pronto no hay esa ley. Entonces, es necesario ver lo sagrado de la ley como instancia reguladora y que permitió la superación en muchos sentidos de momentos de quiebre o de riesgo a la supervivencia de la especie, ¿no? Y entender que esa ley sagrada
es de todos, la construimos todos y la cuidamos todos. Entonces, poder asumir que es necesario la claridad sobre qué es aquello que está permitido y qué no en nuestra construcción colectiva, que haya verdad sobre lo que sucede. Sobre esto hay mucha experiencia en el mundo, ¿no? Cuando han habido situaciones de trauma colectivo, donde claramente hay instancias de aniquilación, de violencia masiva, donde se cometen crímenes horrorosos, muchas veces tapados, secretos, ¿no? O tergiversados. Aquello que cura a la comunidad es la verdad de lo que sucedió, como sucedió, por más terrible que haya sido. A partir de la expresión de la verdad, se restablece la ley sagrada. Así es. Si la verdad no aparece, no hay ley. Y si no hay ley, los contratos sociales pierden fuerza y no tenemos posibilidad de encontrarnos entre nosotros con confianza. Si no hay ley, no hay confianza, porque la confianza no está regalada, la confianza se construye y se cuida. Entonces es muy importante como colectivo que cada uno vea, ¿no? ¿Cómo transgrede esa ley sagrada? De nuevo, siempre lo llevamos de alguna forma a lo fractálico, ¿no? Vemos los efectos en lo colectivo, pero esto son miles de espejos individuales que necesitan revisión. Cómo yo en mi vida individual opero desde esa ley sagrada, ¿no? Como yo también soy éticamente correcto, soy coherente en mi decir, en mi sentir y en mi hacer, ¿no? Como yo también soy consciente de esos patrones sistémicos que están presentes en mí y que me hacen ver al otro, quizás a un otro, un X otro, como alguien inferior o como alguien a quien no voy a respetar o como alguien que es peligroso para mí, ¿no? Y cómo yo necesito trabajar con eso, porque si son proyecciones, y todas esas son proyecciones, porque nadie es superior a nadie, voy a vivir encerrado en ese juego de espejos. Y en la medida que eso no está consciente en mí, no se puede procesar, no se puede elaborar, solo se puede elaborar si somos conscientes, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿no? Cuestiones gravísimas que ocurren en los sistemas colectivos como la corrupción, no es algo que sucede afuera solamente, empieza sucediendo adentro. Si yo pienso, bueno, si no se da cuenta de que me está dando mal el vuelto, me aprovecho de esa situación y lo hago, o si yo le habilito a un hijo que se robe un caramelo porque total no es nada, estoy transgrediendo la ley sagrada. Entonces, es un llamado, esto que está ocurriendo en nuestro país, es un llamado a que todos nosotros restablezcamos esta ley sagrada en nosotros. Y por supuesto que exijamos que quienes nos gobiernan y nos dirigen también respondan y construyan desde esta ley sagrada. Esto es imprescindible, que sea desde la verdad, que sea en coherencia, que todos estemos comprometidos y que volvamos a hacer un contrato colectivo donde la ley realmente sea para todos, donde nos cuide a todos y donde ese contrato permita el cuidado y la confianza y el desarrollo, ¿no? Este tema, y por otro lado, otro tema que quiero dejar planteado, que es esto de elegir en la dualidad, que Bert Hellinger lo nombraba tan claramente, ¿no? Él decía, cuando hablaba de la dualidad, él decía, la dualidad nace cuando un niño tiene que elegir entre papá y mamá. Mm. Y yo también invito a todos los que nos están escuchando, ¿quiénes, quiénes se sienten o recuerdan de niños que tuvieron que elegir entre papá y mamá? Que tuvieron que elegir porque alguno de los dos les preguntaba a quién querés más, con quién te vas a quedar, quién es mejor para vos. Claramente a quién vas a elegir, nos separamos, a quién vas a elegir, con quién vas a estar, ¿no? O
un padre o una madre que le cuenta al hijo todo lo que le pasa, que lo vuelve como una especie de amigo, ¿no? Eso se llama parentalización. Ujú, O un padre o una madre que le dice al hijo, acompáñame, vamos a ver cómo tu padre me es infiel, o anda a tocar el timbre que está ahí en esa casa y el padre está en una situación o la madre está en una situación que tiene que ver claramente con un conflicto de pareja, entonces el hijo es metido en un lugar que no le corresponde. Vamos a contar un montón de situaciones mm, así. Entonces de ahí venimos. Esa es nuestra primer dualidad. Esa dualidad se nos va a jugar en todas las escenas de la vida, si no la resolvemos primero internamente. Y para eso es necesario salir de ese lugar del medio, es poder mirar a nuestros padres como hijos y renunciar a ese lugar superlativo que alguno de los dos nos dio. Cuando nos volvemos en la jerarquía de los padres mm, como ellos, ¿no? Y ujú, perdemos nuestro lugar de hijo. Así que quiero dejar abierto este tema, es un tema muy importante, el de salir de la dualidad en la íntima escena familiar para poder tomar la vida de ambos padres y dejar con ellos los temas que son de la pareja. mm. Creo que mejor no lo pudiste haber expresado, estos dos conceptos fundamentales, ¿m? El de la ley ordenadora, donde también ahí nos igualamos, ¿no? Todos Mm, somos iguales ante la ley. Y bueno, y esta convocatoria a salir de la dualidad primordial, primera, ¿no? Entre mamá y papá. Creo que teniendo en cuenta esto, estos dos conceptos fundamentales, eh, voy a hacer referencia a otra de tus frases, ¿no? Que en tiempos de trauma nos convoca la generosidad, la conexión, salir de la desconfianza y la separación y construir juntos algo diferente, mm, ¿no? Creo que todo esto es facilitado absolutamente a partir de ser iguales ante la ley y haber evolucionado, madurado este aspecto, ¿no? De trascender la dualidad entre mamá y papá. ujú, Eh, mm, ¿Qué más? ¿Qué más se puede agregar a esto, Vera? mm. Pensaba en esta imagen, ¿no? Porque de alguna forma en mi imagen estos dos temas se superponen y se unen, ¿no? Porque la primer Mm, transgresión a la ley también es esa, ¿no? Es ser sacados del derecho de ser hijos de mm, ambos, ¿no? Ser desplazados de ese derecho básico de todo hijo de tener a su papá y a su mamá mm, y tener derecho y acceso a ambos. Entonces, así es. ahí también hay una ley que se quebranta, ¿no? Y venimos de todas estas historias de torcimientos del destino, ¿no? De Mm, torcimientos del propio camino, esto que le llamamos, ¿no? La ley sagrada de la vida, ¿no? Del cuidado de la vida como ley universal también, el cuidado de la mm, palabra, el cuidado del otro como un ser que merece todo mi respeto, aunque seamos distintos, aunque pensemos diferentes, ¿no? así Si es. yo estoy en mi eje y estoy en claridad con aquello que puedo hacer, con lo que puedo contribuir, no necesito pelearme con el otro, puedo Mm, incluso aprender de esa otra humanidad que se manifiesta en esta persona y que me hace crecer, ¿no? Pero creo que este es el primer punto, ¿no? Realmente replantearnos todos si estamos dispuestos a renunciar a ser hijos de mamá o hijos de papá y poder ser mm, hijos de los dos. mm, Estamos dispuestos a mirar nuestras historias de trauma porque este suelo necesita con urgencia, todo nuestro planeta necesita con urgencia de personas más conscientes que estén dispuestos a salir del congelamiento para ir al encuentro, por supuesto atravesando el dolor de todo aquello que se excluyó, que se fragmentó para ujú, defendernos. Y si estamos dispuestos a ser ejemplos de esa ley sagrada en la vida cotidiana, ¿no? En nuestro mundo interno, en el silencio, cómo vivimos y cómo pensamos,
que sea desde la coherencia y desde la autenticidad, ¿no? Porque si no, todo el trabajo que hacemos, si no es desde ahí, no sirve, no sirve. Si nosotros no llevamos lo que decimos al hacer en todas las instancias de la vida, son palabras vacías. mm, Y la máquina de destruir sigue funcionando, porque eso es la mm, repetición. mm. Y de enloquecer también, ¿no? Ujú, claro, Cuando lo que hacemos no condice con lo que decimos o va al revés, ¿no? Mm, sí, así sí, es. tal cual. Bueno, Bueno, lindo. quizás para cerrar, abrí justo un libro de Bert. Voy a leer un fragmento cortito de este libro que tiene que ver con esto, que es un libro que me encanta, Después del conflicto, la paz. Él dice, a la par de los conflictos que surgen, en gran medida desde la conciencia tranquila, esto que decíamos recién, y del deseo de supervivencia, entre las personas existe también un movimiento hacia los otros, el anhelo de unirse a ellos y la curiosidad, el deseo de conocerse más. El comienzo de este movimiento lo constituye el amor entre el hombre y la mujer, cuando ambos provienen de familias distintas. A través de la nueva pareja, también ambas familias se acercan y forman un Mm, clan en cuyos límites reina la paz. No nos encontramos en la pareja con un otro igual a nosotros. De hecho, esa es la causa de muchos conflictos de pareja, ¿no? Querer que el otro sea como yo, igual a mm, mí, y lo diferente me es peligroso. Sin mm, embargo, ahí, en esos misterios, ocurre la vida y ocurre la mayor fusión e intimidad que puede existir en la diversidad, ¿no? De ahí venimos. Es decir, que en nosotros está la solución, en nosotros está la salida, mm, ¿no? Que es ese amor al otro y la disposición a abrirnos a lo diferente y el misterio de lo diferente que se mm, cruza con nosotros, ¿no? Animarnos a ese encuentro. mm. Bueno, qué lindo. Siempre, siempre es bello encontrarse con los textos de Bert. Así Sí. que, bueno, Vero, ¿te parece Bueno, si vamos cerrando? vamos cerrando Y entonces. agradeciendo muchísimo, ¿no? A todos los que acompañaron. Sí, ahí pudimos ver que había por ahí algunos comentarios. Que bueno, espero que les haya Mm, sido inspirador. Eso, mm, inspirador, que podamos hacer contacto con estos lugarcitos más íntimos. mm, Y bueno, espero hasta la próxima. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Normi, por estar acá bueno, conmigo hoy, gracias a vos, sostener juntos Vero. este espacio. Gracias, Y bueno, muchas nos gracias. despedimos hasta la próxima. Bueno, los Cariños a esperamos. todos. Adiós, hasta la próxima.